lo han reconocido expertos en el mundo entero, y Colombia, desde luego, no es la excepción. El doctor Julián Domínguez Rivera, presidente de Confecámaras, es nuestro siguiente conferencista. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos. En realidad siempre es grato estar aquí en Barranquilla, registrar este ímpetu y lo que se está haciendo aquí gracias a esa magnífica alianza que hay entre el sector privado y el sector público, donde la Cámara de Comercio local ha jugado un papel fundamental en ese proceso, cosa que nos llena de orgullo. Es muy importante contar por qué estamos nosotros aquí. En realidad, por una razón fundamental. Las cámaras de comercio en Colombia somos firmes creyentes de la circunstancia de que solo la competencia permite al país avanzar para resolver sus problemas de inequidad y de pobreza. Colombia es un país con una mentalidad cerrada y un país que de una u otra forma tiene que competir en el mercado abierto. En segundo lugar, estamos aquí porque tenemos algo que decirle al país respecto de lo que estamos haciendo precisamente para que la competitividad, para que la competencia sea la bandera que con otros actores, Rosario Córdoba a la cabeza, venimos acometiendo porque efectivamente el país adopte esa misma enseña, esa misma bandera. Y estamos aquí porque creemos en el Superintendente de Industria y Comercio, el doctor Pablo Felipe Robledo del Castillo. Creemos en su integridad, creemos en su calidad profesional, en su calidad de abogado, y podemos dar fe de que de su mano reguladora y supervisados, actuando juntos, hacemos cosas verdaderamente importantes por la competitividad del país. El proceso de modernización que se está llevando a cabo desde las cámaras de comercio, el proceso de profundización de las agendas competitivas en todo el país, tiene mucho de la impronta de Pablo Felipe Robledo. En este orden de ideas, es para nosotros un orgullo participar en este importante evento. Yo quisiera mirar tres aspectos a lo largo de esta charla. En primer lugar, si verdaderamente estamos en un entorno competitivo, ¿cuál es ese entorno? ¿Qué está pasando? Y poder determinar a la luz de lo que está pasando, cómo nos debemos aprestar a pertrechar para lograr que esa eficiencia competitiva sea una realidad y no simplemente el fruto de un paso, de un ciclo. Ya veníamos nosotros del ciclo de la prosperidad en América Latina, de 10 años donde nuestros commodities fueron fundamentales para el buen suceso de la economía latinoamericana. Y vamos a ver lo que está ocurriendo con esa economía, la proyección que tenemos para este año. Y por otro lado, ¿qué es lo que estamos haciendo en sintonía con ese proceso de afrontar un nuevo ciclo de la economía? Diciendo esto, permítanme compartir cómo lo que está ocurriendo en el mundo es que realmente llevamos nosotros 4 años de estancamiento en las economías. No estamos creciendo más allá del 3% en el mundo. Y cuando uno segmenta, encuentra que el barrio no está mejor que eso. La proyección para este año es que a duras penas se va a crecer el 0%, si eso es crecimiento. Por otro lado, ¿qué está ocurriendo con China? Una desaceleración profunda, una desaceleración que incluso parece que es mayor a este 6.8% que está ahí, una desaceleración que es grande, dado que su estrategia de ser un gran jugador mundial la ha revertido para ser un jugador interno importante, para tratar de darle motores a su economía de otra índole,
ante la perspectiva de la saturación de las inversiones que ya hizo China a su interior, que era una gran palanca de crecimiento. Y así, Estados Unidos creciendo tímidamente y Europa, que todavía no sale, no da el gran salto, a pesar de la mejoría de algunas de esas economías. Y Colombia se desacelera. Colombia, digamos, que tenía en el 2012 un crecimiento del 5%, pues a duras penas vamos a llegar al 3%. Sin embargo, hoy sale un dato interesante de Bancolombia diciendo que eventualmente podemos crecer por encima del 3% este año, que es una buena noticia. Por otro lado, otro fundamental es lo que está ocurriendo con la inflación. Nosotros venimos registrando un proceso inflacionario, tampoco es un fenómeno aislado en América Latina, pero venimos registrando un incremento en los precios importante para este año. Un incremento en los precios que está presionando las tasas de interés y en consecuencia un escenario también de tasas de interés que vienen engranadas desde las tasas de referencia que fija el Banco de la República. Por fortuna, a pesar de que hay indicios de deterioro, el empleo se ha comportado bien y llegamos al final del año con una tasa del 9,1%, esta es la tasa a agosto, una tasa que nos permite ser optimistas de que el consumo interno, que es algo muy importante, que el último dato es que está creciendo al 3,3%, puede seguir siendo algo en lo cual tenemos que mirar. A propósito, les voy a compartir con ustedes un estudio que hemos hecho sobre lo que hemos llamado las empresas multirregionales, es decir, aquellas que actuando desde un lugar, desde un domicilio, Barranquilla, actúan en el resto del país. Y es desoladora la conclusión que llegamos a partir de ese estudio. Y por otro lado, nuestra balanza comercial, que para nadie es un misterio, con la desaceleración de los precios del petróleo, un país altamente dependiente de estas exportaciones, pues ya registra un déficit en nuestra balanza comercial de cerca de 10.000 millones de dólares. Ese es nuestro panorama, de suerte que sí tenemos que decir que el país tiene unas condiciones diferentes. Ahora, ese crecimiento nuestro tiene que ver también, y es bueno verlo con las últimas cifras de crecimiento sectorial. Es muy importante lo que aquí se nos ha dicho en el día de hoy, lo que dijo el ministro, lo que dijo nuestro ministro de Vivienda, en función de entender que fundamentalmente es clave la inversión que se está haciendo en materia de obras civiles y en materia de construcción. Como ustedes ven aquí, el crecimiento de ese sector ha sido un crecimiento importante y luego vienen en franca descolgada otros de los sectores, incluyendo el sector financiero, que dice mucho de la necesidad definitivamente de buscar las alternativas de lo que hemos denominado un plan de choque para una economía que requiere y tiene todavía motores para avanzar con otros factores. Entonces, efectivamente cambia el ciclo de la economía, cambia el ciclo por cuenta de la pérdida de precios en el sector minero energético, especialmente petróleo, un escenario de devaluación, un escenario de aumento de tasas de interés, de una demanda interna relativamente estable, ese dato que es bueno, el dato de que estén creciendo el gasto de los hogares en el 3,3%, y una menor inversión y gasto público por cuenta de la contracción fiscal. Hay menos dinero para invertir. Entonces, ¿qué se requiere? Definitivamente un paquete de eficiencia productiva en primer lugar. Y ahí la competencia y la competitividad son fundamentales. Hace mucho rato venimos hablando de la necesidad de que el país aboque de manera determinante que su eficiencia empresarial depende de que pueda producir de una manera eficiente frente a competidores externos. El segundo lugar es pensar cómo puede lograr esa eficiencia productiva y surge de bulto la necesidad de innovar. Necesidad de innovar en producto, necesidad de innovar en proceso, necesidad de innovar en mercados. Y eso es fundamental también.
Entender que la innovación no es la innovación de bata blanca, un poco esotérica ya de unos genios, sino una innovación que está en medio de nuestros clústeres, de las cadenas productivas, de los pequeños y medianos empresarios. Ya les voy a contar qué estamos haciendo con ellos para impulsar el tema de la innovación a todos los niveles. Lo otro es definitivamente aprovechar el mercado externo. Con $1 bordeando 3.000 pesos, un dólar definitivamente competitivo para exportar, pues así se tarde tiempo, tenemos que avanzar desde ya en mirar en esos mercados. Maximizar el impacto en el mercado interno. Ya les decía que Colombia se comporta como repúblicas independientes. De ese estudio que les he anticipado, de las empresas multirregionales en Colombia, solo el 1.3% de las empresas colombianas hacen presencia en otras regiones del país. Y esto es dramático, porque ni siquiera estamos exportando a otros territorios dentro del mismo país. ¿Cómo haremos entonces? Que esa es la condición previa a poder exportar a otros mercados. Por otro lado, el uso de herramientas de información. Colombia es un país que tiene que tener información pública, información de calidad, información que aporte a la transparencia, información que aporte a la competencia, información que haga de este país un país verdaderamente competitivo. Por otro lado, ¿qué estamos haciendo entonces? No de ahora, ¿qué estamos haciendo desde hace unos 4 años por avanzar en estos propósitos? En primer lugar, decidimos trabajar en red. El punto fundamental del trabajo en red es lograr que desde una gran plataforma que hace presencia en todo el país, tengamos productos similares para aquellos asuntos que son de alto impacto en la competitividad del país. Una red inmersa, decía ya, en el desarrollo regional, una red volcada con este concepto de que el fortalecimiento empresarial, la eficiencia competitiva y productiva es la única opción verdadera para lograr que la región colombiana avance y se desarrolle. Una red que institucionalmente tiene un liderazgo invaluable en las regiones, frente a los sobrepasos políticos, a los periodos de alcaldes, de gobernadores, de cuerpos colegiados. Las cámaras tienen siempre la visión de mediano y largo plazo y procuran que esas visiones se extiendan con esa connotación de mirar al puerto de destino. Y luego, una red que produce un impacto transversal mucho mayor que el impacto individual. Y decidimos entonces que ese debería ser nuestro credo. Trabajar por la competitividad, estoy hablando, este no es un asunto nuevo, no es de coyuntura. Trabajar por la competitividad regional y trabajar para que empresarios, gobiernos y comunidades locales puedan procurar el aprendizaje, adoptar en su ADN, adoptar el concepto de que la competitividad es el factor que lo hace diferente. Por ejemplo, se ha logrado un alto nivel de convergencia en los planes regionales de competitividad con algunos planes de desarrollo de algunas regiones, y esos planes de desarrollo de los gobernadores han sido sustanciales como elemento diferenciador de esas regiones. Ahora tenemos el mismo reto, elegimos gobernadores y alcaldes el próximo domingo. Pues bien, en la medida que logremos que las visiones de vocaciones productivas se apropien por parte de los políticos, de los gobernantes, en esa medida, sin duda, el avance será mucho mayor, como hay evidencia. Y todo esto servido desde una gran plataforma con más de 65.000 afiliados y una gran plataforma con 600 empresarios de primer nivel que hacen parte de las juntas directivas de las cámaras. Y aquí permítanme decir lo que señalaba al principio de esta gran alianza donde el supervisor entiende bien su papel sin perder su rol frente al supervisado. Lo que se ha logrado de la mano de la superintendencia para la eficiencia de buen gobierno corporativo al interior de estas instituciones tan caras a la vida comunitaria de cada región y a la vida social del país
ha sido inconmensurable. Una ley que le da vida a los avances sustantivos en materia de gobernabilidad, que no tiene que envidiarle nada al buen gobierno de código país que tienen las empresas listadas en bolsa en cualquier lugar del mundo. Eso es lo que se ha logrado y eso es lo que ha procurado el superintendente al animarnos a trabajar por remontar esos elementos como ese. 57 cámaras de comercio, 200 puntos de atención física, 35 centros de atención empresarial, 52 centros de conciliación y arbitraje, donde nuestro papel en el posconflicto va a ser determinante. Hemos ofrecido al gobierno que los centros de conciliación, pero no estrictamente el de Bogotá, Cali o Barranquilla o Medellín, sino centros de conciliación en el Putumayo, en La Guajira, en Quibdó, en el Guaviare, haciendo presencia en zonas donde no llega la institucionalidad, serán fundamentales para esa etapa del posconflicto. Universidades de desarrollo empresarial, programas de formalización, iniciativas clúster, en fin, alianzas por la innovación. Este es el paquete, esta es la plataforma sobre la cual estamos trabajando por estos propósitos que les he mencionado. Y unos focos estratégicos definidos, donde lo fundamental es entender que es indispensable fortalecer los sistemas empresariales y los sistemas de competitividad e innovación. Ese es el aspecto transversal que agobia al país. No entender suficientemente, como lo han hecho, por ejemplo, personas como el doctor Gallego, personas como Rosario liderando el proceso de avanzar un grupo de empresarios por entender que efectivamente el credo de la competitividad es lo importante para nosotros como sociedad, no solo como empresarios, como sociedad, porque eso es lo que tiene que quedar en la mente de los niños, de quienes se están formando, entender que solo a través de la eficiencia es posible que el país remonte sus dificultades. El otro elemento es la formalización empresarial. No es posible que Colombia tenga una empresa formal por cada empresa informal. Esto es un grave lastre para la vida institucional del país. Un grave lastre para el que paga por dos, porque es que los bienes públicos los provee el empresario formal, del cual medra el informal, sino también una tragedia para el informal, que es el espiral grave de la informalidad. El tercer elemento en el que estamos profundamente arraigados es en el emprendimiento, en los temas de innovación y en algo fundamental, lo que hemos denominado la información para la competitividad. Nuevamente, sin información no se pueden tomar buenas decisiones. Y la información que venimos acumulando desde 1931 sobre la historia económica y empresarial del país, como les voy a mostrar, implica la gran central de información de Colombia para permitir la adopción de buenas decisiones. Miremos entonces en materia de competitividad. Yo creo que es una buena noticia que no se ha destacado suficientemente, que Colombia ha avanzado 6 puestos en el ranking de competitividad del Foro Económico Mundial y lo haya hecho del año pasado a este. Y gracias a 4 cosas que hay que destacar. 1, levemente un incremento en innovación. 2, levemente un incremento en educación. 3, un incremento importante en infraestructura. Y 4, algo que es clave, que es el arreglo en el funcionamiento financiero del país. Esto es muy importante y va a ser muy importante como palanca de desarrollo en la etapa de desaceleración, que tener un buen sistema financiero que funciona bien. Allí brilla con luz propia la ley de garantías mobiliarias, una nueva ley a través de la cual el pequeño empresario va a poder vincular a los créditos que se le otorguen activos que antiguamente no podía entregar en garantía. Una ley que ya tiene 2 desarrollos fundamentales. Uno en cuanto a la ejecución de la garantía, que va a facilitar mucho que los bancos presten, y 2, le baja la provisión a los bancos para que los bancos para que puedan mejorar su patrimonio técnico afecto al otorgamiento de crédito a pequeñas empresas que den estos créditos.
Y este sistema de competitividad se irriga ¿de dónde? Del fortalecimiento de las comisiones regionales de competitividad. Saben bien que la competitividad está aquí, lo saben bien los barranquilleros y lo saben bien los antioqueños en Medellín. La competitividad está ahí y la competitividad está en Cartagena, en Santa Marta y asimismo en Riohacha. La competitividad es local, es regional. ¿Sabe? Porter decía que el 85% de los factores de la competitividad son locales, solo el 15% son arreglos nacionales. En la mentalidad nuestra todavía pretendemos que la ley nacional, la decisión que proviene de Bogotá sea la que determine cómo se arreglan los asuntos de la región. De suerte que el tener un sistema fortalecido a través de las comisiones regionales de competitividad es fundamental. Luego, algo que se va a anunciar, que se viene trabajando, tener todo un proceso sistémico donde efectivamente hay un plan de desarrollo productivo, donde vuelvo y evoco al Consejo Privado de Competitividad, ha sido un gran inspirador de este nuevo avance con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y con quienes gravitamos allí en el sistema de competitividad. Yo creo que esa va a ser una herramienta clave. No para entender exclusivamente que un plan de desarrollo productivo pasa exclusivamente por la industria, no, es para todos los sectores y que cuando hablamos de productividad, hablamos de productividad empresarial en general. Por otro lado, un elemento que es clave es haber identificado que en Colombia el trabajo en clúster es lo que va íntimamente ligado con el desarrollo productivo de las regiones. Solamente acompañando clúster donde están grandes, medianos y pequeños empresarios, empresarios del sector de los servicios, empresarios que le dan soporte a la actividad de los manufactureros y trabajan conjuntamente para avanzar en su sector, es posible entender que a partir del clúster la solución está dada para todos y no exclusivamente para quienes compiten entre sí o para que se canibalicen entre ellos en vez de cooperar. El clúster da la oportunidad de que se compita y se coopere al interior de esa nube que es el clúster. Ya decía, el aprovechamiento del mercado interno y el aprovechamiento del mercado externo. En este tema de la formalización empresarial, que es una verdadera tragedia, porque cuando se habla de formalización, se habla de formalización laboral, pero se echa de menos la formalización empresarial, que van íntimamente ligadas. No puede haber un trabajador que tenga un contrato formal de una empresa que es informal. Entonces, la informalidad tiene aristas que hay que atacar de raíz. En primer lugar, hay algo muy importante, aceptado por el señor presidente de la República en el mensaje, dado que estaba viajando a La Habana en ese momento, que nos envió en el Congreso de Confecámaras, es que la formalización haga parte del programa de desarrollo productivo. Digamos, queda incorporada como un elemento eficiente para la actividad empresarial y se la pone en ese nivel de los documentos que van a salir con fuerza de documentos COMPES para el desarrollo de este programa de plan de desarrollo productivo. En segundo lugar, entender que la informalidad tiene dos grandes anclas. Una es superar la cultura de la informalidad. En la medida que uno logre superar la cultura de que ser informal paga, que tiene un arraigo muy alto, porque definitivamente la informalidad tiene incentivos perversos en el corto plazo, que hace que solo en la medida que uno logre pasar ese corto plazo con el informal, logra traerlo a la formalidad. Entonces es entendible que existe en la mente de las personas que solamente siendo informal puede generar empresa, puede montar su negocio. Y el segundo elemento, que es absolutamente complejo, es el de simplificar los trámites. Y en ese sentido hemos venido trabajando a través de las ventanillas únicas que se llaman los centros de atención empresarial
en hacer simples los trámites, y así lo ha reconocido el Banco Mundial a través de sus estudios del Doing Business, reduciendo el número de contactos, reduciendo el número de trámites y reduciendo los costos para formalizarse. Entonces, un paquete, el reconocimiento macro de una política de formalización como prioridad para el país. En segundo lugar, el reconocimiento de que solo simplificando trámites es posible avanzar. Y en tercer lugar, generar una cultura de la formalidad. Entonces, con todo esto se ha logrado, nosotros venimos trabajando fuertemente en esto y hemos logrado sensibilizar, formalizar, aquí tenía el dato, me fui. Algo así como 119.000 empresas formalizadas en los 2 últimos años y sensibilizadas, que es precisamente generar la cultura de la formalidad, 170.000 unidades sensibilizadas por la Red de Cámaras de Comercio de Colombia. En emprendimiento, 2 trabajos que son claves, y en esto va a ser fundamental una herramienta que entregó Ricardo Hausmann en el Congreso de Confecámaras, que es el Atlas de Complejidad Económica, que estará liberada en un par de meses. Es fundamental entender que el emprendimiento de alto impacto, ese emprendimiento que puede surgir como un derivado, como un spin-off de una compañía existente, o de lograr migrar de empresas conocidas o de conocimiento conocido a nuevas actividades, es fundamental. Y por eso tenemos un observatorio del emprendimiento dinámico que se ha construido con Impulsa y con la Universidad de los Andes para poder establecer una política que le dé reconocimiento a ese emprendimiento y avanzar con él, porque este será el emprendimiento que mueve la aguja del Producto Bruto de cada una de las regiones. No obstante eso, sabemos que el emprendimiento es un asunto que tiene que ver con una actitud. El emprendedor nace y hay que acompañarlo. En ese sentido, se han beneficiado de los programas de emprendimiento cerca de 70.000 empresarios, la mayoría de ellos pequeños. Y en materia de innovación, estamos haciendo una formidable alianza ya con productos, con Colciencias, con 9 alianzas a lo largo de todo el país, y este año tendremos 1.200 empresas sensibilizadas en materia de innovación y 200 planes concretos de innovación para esas empresas, diseñados a la medida, que es lo importante. Esto es fundamental para entender y empezar a hacer una masa crítica y efecto de demostración que permita que si una pequeña empresa innova nuevamente en producto, en proceso, en servicio, en mercado, ¿por qué no puede hacer lo otro? Y esto que está ocurriendo es muy importante. Hoy mismo se celebró aquí una reunión donde el Caribe, que es uno de los de las 9 alianzas liderados por la Cámara de Comercio de Barranquilla, se reunió para trabajar en esta materia de su alianza por la innovación. Ahora, las metas son efectivamente que el país, es la meta que quedó comprometida en la rendición de cuentas de este año para el 2018, incrementar el número de empresas innovadoras del 22 al 30% y subir la inversión en materia de innovación del 0.5 al 1% del producto. El otro elemento fundamental es la información para la competitividad. Ya decía que solo es posible construir políticas públicas, solo es posible tomar buenas decisiones empresariales y atacar la corrupción a partir de buena información. Y eso es lo que nos proponemos con nuestro programa de información para la competitividad, que no es más que hacer esa exhibición, poner en vitrina el accionar del estamento empresarial de Colombia para que efectivamente todos estos propósitos de eficiencia competitiva verdaderamente se cumplan. En esa tarea de nuestras bases de datos abrevian 500 funcionarios públicos y abrevian 3.000 funcionarios públicos y 500 entidades en materias tan diversas como la parte tributaria, contratación, comercio exterior, lavado de activos,
pago de parafiscales e investigaciones judiciales. Y esto cumple un postulado que es muy llamativo de la Corte Constitucional, que examinó muy bien el tema del registro, que dice: el registro mercantil es un instrumento esencial que organiza las empresas y por tanto facilita y hace efectiva la labor del Estado de dirigir y controlar la economía. Y ahí el tema de la competitividad responde a algo de lo que nos decía el doctor Irarrázaval esta mañana, de hasta dónde el Estado debe procurar conjurar esas prácticas que no son de promoción de negocios, sino de impulso del mercado para sí mismo. La Corte Constitucional colombiana ya ha hablado al respecto de la importancia de esa información con ese propósito. Ahora bien, pues esto está lleno de datos. Son 270 millones de datos de personas naturales, empresarios, personas jurídicas, establecimientos de comercio, entidades sin ánimo de lucro, Registro Nacional de Turismo, por aquí andaba Paula Cortés. Y en el último año ha sido muy importante, y esto ha sido, y es parte del reconocimiento que hacía en mi introducción, ha sido de la mano de construir unas reglas de juego, no de ahora, desde hace algunos años, unas reglas de juego para modernizar y tecnificar la información como se suministra a los usuarios, ejecutada de la mano de la Superintendencia de Industria y Comercio. Eso ha llevado a que tengamos ya desde el 5 de junio a la fecha 200.000 certificados electrónicos. No sé si ustedes saben que desde un café internet, desde su casa, desde su oficina, pueden sacar un certificado de Cámara de Comercio de cualquier lugar de Colombia, con plena validez legal, con todas las seguridades. Tiene un back office espectacular que le da esa garantía al usuario de ese certificado, que ese certificado electrónico es fundamental. Y a partir del 2 de enero, todos los trámites que se hacen ante las cámaras de comercio se harán de manera virtual. Por otro lado, pues con toda esta información, que es una información que no es nueva, que venimos trabajando desde 1931, que fue cuando se entregó llevar los registros mercantiles a las cámaras de comercio, se ha logrado devolverle a la sociedad en materia de análisis para esos propósitos, de transparencia, de buenas decisiones empresariales, de políticas públicas, análisis sobre formalización empresarial, sobre innovación y patentes, exportaciones, perdurabilidad de las empresas. Ustedes saben que una pequeña empresa en Colombia dura a duras penas 4 años, y que una mediana dura de 5 a 24, y que en promedio en Colombia una empresa dura 8 años, pues bien, eso lo podemos decir nosotros con toda la autoridad de nuestra información. Ese es el tipo de análisis que deben llevar a que efectivamente, por ejemplo, procuremos políticas públicas que acompañen a las empresas a que perduren. Y ya les decía de las multirregionales deben ser toda una estrategia del país, a la manera de las multilatinas, a la manera de las multinacionales. Debe ser una estrategia del país, que Barranquilla pueda exportarle a Nariño y que el centro del país efectivamente haga presencia en otras regiones. Realmente los mercados se comportan como en las viejas ciudades del medioevo, mercados para autoabastecerse en Colombia. El país es cerrado aún en sí mismo. Por otro lado, en materia de fragilidad financiera, en el 2014 se identificaron 1.583 empresas en peligro de insolvencia, el 77% son pequeñas y medianas y se definen a qué sectores pertenecen. Este tipo de análisis que pongo de presente son los que se están haciendo con esa información que ustedes, señores empresarios, proveen cada año a las cámaras de comercio, que se devuelve en estos beneficios a través de análisis pertinentes para sus decisiones. Y lo mismo ocurre con la coyuntura empresarial. Permanentemente estamos llevando el récord de la demografía, empresas que se crean, empresas que desaparecen, de qué sectores. Y ANIF nos dice el año pasado, a partir de esta información, cómo existe una alta correlación entre esa dinámica de creación de empresas y de mortalidad frente al crecimiento de los sectores en el Producto Interno Bruto. Es decir, esto se ha vuelto en series largas como un predictor de lo que acontece en esos mismos sectores y en esas mismas regiones con sus productos. En síntesis,
El país requiere ante el cambio del ciclo de su actividad económica, requiere de acciones valerosas de alto impacto. Y en eso la Superintendencia de Industria y Comercio ha sido una adalid. Requiere que pensemos de manera diferente, requiere de herramientas que modernicen el país, que lo pongan a la vanguardia. No podemos seguir atados a una mentalidad de un país escasamente exportador con una exportabilidad per cápita más baja que Guatemala o que El Salvador. No podemos seguir con un comportamiento de país cerrado. Y para eso se requieren instituciones fuertes, así nos duela, y se requiere pensar en grande, y eso es lo que pretendemos desde las cámaras de comercio del país, inspirarle a Colombia. Muchas gracias.